Bienvenidos y bienvenidas a la presentación número 5 de este seminario acerca de la sorpresa. Bien, hoy vamos a tratar un tema específico y muy importante, acerca del final. ¿Hay finales? ¿Hay final? ¿Qué es el final? ¿Hay final en la formación de una profesión, de un análisis, de un aprendizaje, de una enseñanza? La pregunta ya aporta su respuesta. No hay final. Ni en la formación, ni en la enseñanza, mientras haya lugar para la sorpresa. La formación no se clausura en un diploma ni en la experiencia cumplida. Se sostiene en el lugar de la sorpresa, en esa apertura a lo inesperado que quiebra la certeza y restituye lo vivo en lo cotidiano. La sorpresa es aquello que quiebra la certeza y restituye lo vivo en lo cotidiano. Ahora, si pudiéramos situar algo del ser, del sujeto, habría que nombrar a la torpeza. No como accidente o defecto, sino como un principio, ¿no? La torpeza como dimensión ontológica, en donde el sujeto no estaría ni caído ni erecto. Es un cayendo. Se estaría cayendo. Ni caído totalmente, ni erecto completamente. Es cayendo, ese gerundio que lo dice mejor que quizás otra definición. Cayendo significa que el sujeto celebra su imposibilidad. Más allá de la caída, más allá del falo que sostiene, más allá del objeto que uno tiene que parece fijarlo, hay en el cayendo un modo de ser que se afirma en la imposibilidad misma. Por eso la torpeza inaugura, hace lugar al movimiento, ¿no? Al error. La torpeza hace lugar al error, al desajuste. Por eso celebra, conmemora un imposible que sostiene una dimensión de la existencia. Y en ese gesto de sostener esa existencia, señala que el sujeto nunca se confunde del todo con el objeto ni con el ideal. El sujeto nunca se confunde ni con ser el objeto ni con el gran ideal. Es estar lejos del objeto y lejos del ideal. Dos trampas. Esto lo señala bien Lacan al final del seminario 11, está bien claro. La finalidad del análisis. La separación del objeto A del ideal. Bueno, retomando la torpeza, última clase del seminario 11 de Lacan. La torpeza, entonces, no es una mera falla. Es la condición estructural de la vida hablada, de la vida que uno habla. Desde allí podemos desprender otra afirmación. La condición del acto analítico, pero la condición del acto humano, de un acto, de una decisión, es el absurdo. Esa es la afirmación. Absurdo
entendido no como un sinsentido superficial, sino como lo imposible mismo, en el sentido del mito de Sísifo, ¿no? De Camus, ¿no? Que lo nombra, ¿no? El enfrentamiento del hombre con un mundo que no responde, ¿no? Y el psicoanálisis lo describe como condición del acto, ¿no? En un lugar donde no hay garantías en la decisión, ¿no? Sino como lo imposible de decir, como lo imposible de saber, ¿no? Y ahí el acto analítico se apoya, por lo tanto, en un absurdo, ¿no? En esa apuesta de sostener lo imposible, uno puede dar lugar a algo inaudito, ¿no? Ya que está abierto al imposible. Llegamos por este camino a una idea central, que la condición del acto es la sorpresa, es que uno queda sorprendido, ¿no? ¿Por qué sorpresa? Me dirán. Porque implica volver a pasar por el comienzo. Si no, no habría sorpresa. Si por primera vez no es sorpresivo, tiene que haber dos. O sea, encontrar en medio de lo sabido una inocencia inesperada que va a autorizar una experiencia de la vida, que empieza a autorizar experiencia de lo real, ¿no? Y en esa dirección la sorpresa es una experiencia sin mediación de saber, ¿no? Allí donde el saber organiza, puede tranquilizar, la sorpresa desacomoda, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, si no hubiera ignorancia, no habría sorpresa. La sorpresa exige en su propia hechura que falte el saber. La sorpresa exige en su propia condición intrínseca que falte el saber. Y de ese modo, la sorpresa se opone a la apatía, por ejemplo. Sorpresa, apatía. Sorpresa se opone a la apatía. La apatía no es solo en tanto quietud o ataraxia, ¿no? Sino como automatismo sin interrupción, una repetición sin tijera, una repetición sin corte, un sujeto atrapado en esa máquina parlante que habla, cansa porque no dice nada. Es un decir que no tiene consecuencias, es una charla cotidiana, es un murmullo interminable, es quizá el aburrimiento más insoportable. Por otro lado, la sorpresa irrumpe allí, interrumpe el automatismo, corta la charla, divide al sujeto en su aburrimiento. Donde reinaba la repetición, se abre un corte. Donde había un silencio parlante, puede empezar a resonar lo inaudito de una interpretación. La sorpresa tiene la condición que trae con ella este tema de lo inaudito. Continuemos con este tema de lo inaudito. Lo inaudito. Que no es simplemente algo que no se había escuchado. Sino lo que no se puede escuchar.
antes de ese instante. Es la palabra que al sonar divide al sujeto y lo separa de su fantasma, permite una separación de su fantasía. Puede ver otra cosa. Por eso la sorpresa está ligada a la muerte, ¿no? Sorpresa y muerte. Ambas cortan. La sorpresa y la muerte, ambas cortan. Ambas detienen el automatismo. La sorpresa corta en el mismo lugar en que corta la muerte. ¿Pero dónde corta? La sorpresa corta en el mismo lugar en que corta la muerte. ¿Cuál es el lugar ese? Si no, uno se queda con fórmulas. Puede repetir fórmulas. Uno puede repetir fórmulas y no entender nada. ¿Cuál es el lugar donde corta la sorpresa y corta la muerte? Es el lugar que no se mide por la repetición, sino que es un instante. Es un instante. Es todo aquello que es un instante. Entonces, retomando el comienzo de nuestro encuentro de hoy, si la formación no tiene final, es porque está sostenida en esa condición. Que la sorpresa siga siendo posible. Entonces, no hay fin de análisis, ni enseñanza consumada, si lo inaudito no puede irrumpir. En esa dirección, la formación no es la acumulación de saberes, tampoco es la repetición de una práctica hasta la perfección. Eso podría ser el adiestramiento. Es, en todo caso, sostener la apertura del corte al absurdo, a la torpeza, a lo imposible. Es permitir que aún en lo que más se sabe, algo puede volver a sorprender. Y vemos de este modo, a ver, para hacerle sentir lo que quiero decir con todo esto, que la sorpresa corta en el lugar de la muerte. Quizás la sorpresa viene a decirnos que luego de un final, de análisis, pero un final, el amor por ese final inconsciente genera una pasión. Y esta es la respuesta
Es una respuesta, ¿no? A esa pregunta que uno puede hacerse, que se hizo Lacan, ¿no? Y otros más también. Bueno, y otros más también se enojó Lacan, se puso celoso. Bueno, disculpa Lacan. Disculpa, querido. La pregunta era, ¿cómo dirá el sujeto de la función? ¿Cómo vivirá el sujeto de la pulsión luego del análisis? ¿Qué dirá el sujeto de la pulsión? Pulsión entendida como ese es el significante que produce un eco en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la posición subjetiva que genera la sorpresa? ¿No? Porque, bueno, podemos pensar qué posición subjetiva genera la sorpresa. El asombro. El asombro como disposición frente a un mundo que en general se sostiene sobre creencias nihilistas, cínicas, creencias que se apuntalan en la ironía y en la burla como defensa contra lo real. En cambio, el asombro abre otra perspectiva, ¿no? Si el sujeto es, como venimos diciendo, una respuesta de lo real, entonces su aparición es un instante de asombro, ¿no? Y en ese sentido la sorpresa no es un final, sino una celebración del punto de partida. Y allí aparece lo cómico, ¿no? Donde lo cómico guarda una relación estrecha con este asunto, porque puede pensarse como una fractura de la sorpresa, ¿no? Y acá debemos considerar esto con la mayor de las seriedades cuando uno analiza esto. ¿Por qué la sorpresa no tiene representación? ¿Por qué la sorpresa no tiene representación? Si uno coloca imágenes fijas, digamos un hombre con un paraguas dado vuelta, un tipo que sostiene una raqueta gigantesca que se parece que se le viene encima, eso puede despertar alguna gracia, alguna sonrisa, pero no es una sorpresa. Eso es un resto narcisista, un eco de la sorpresa reducido a una caricatura. La sorpresa en sí no se deja representar, solo puede presentarse. Y aquí radica un punto crucial, que la sorpresa es movimiento, nunca es imagen quieta, nunca es estatua, nunca es retrato. La sorpresa irrumpe en tanto acontecimiento, en tanto presentificación sin mediación de un saber. Por eso la sorpresa, decimos, no tiene la representación, solo presentación. Y lo que viene a conmemorar la sorpresa, y con esto hay que detenerse con mucho cuidado, es ni más ni menos que la represión primaria. La separación entre consciente e inconsciente, es esa conmemoración donde la sorpresa nos devuelve a lo inaugural, aquello que nunca fue representado, y sin embargo estructura el campo de lo representable.
La sorpresa es un retorno vivo a ese borde del volver a pasar por un comienzo. Ahora vamos a intentar avanzar un poquito más, dar un paso más, apreciaremos el paso con este tema, en donde la sorpresa pertenece al tiempo ahistórico. Si lo que produce la sorpresa es, en verdad, el sujeto, toda certeza queda suspendida. El sujeto se ve cuestionado, dividido, interpelado, se ve participar, pero la sorpresa no es una formación del inconsciente. No lo divida el modo del lapsus o del sueño, que aceleran la cadena significante. El lapsus y el sueño aceleran la cadena significante. La sorpresa divide de otra manera. Es un tiempo ahistórico. Es un tiempo ahistórico que se manifiesta, por ejemplo, en la torpeza de un hombre que cae, en cosas cotidianas que dejan de serlo, en lo efímero de un baile, en lo inmaterial de lo real, de un acontecimiento inacible en aquello que apenas puede fijarse. Es inaudito. Es lo que la música trae como retorno de lo que no puede oírse. Es lo invisible en la pintura. Picasso lo decía de modo ejemplar. Quería pintar lo que había visto. Picasso quería pintar lo que había visto antes de los 2 años. También había dicho que cuando le decía que usted que quiere Picasso, que desea ser como un niño de 2 años. Bueno, también dijo Picasso que quería pintar lo que había visto antes de los 2 años. Antes del saber. ¿No? Pero justamente el saber era obstáculo para llegar a pintar aquello que había visto, ¿no? Por eso la sorpresa, en ese sentido, es el encuentro con lo que el sujeto había sido, pero ahora en otro campo. Un campo donde la repetición ya se encuentra, ya se encuentra instalada. Porque en el niño todavía, bueno, la repetición no está todavía instalada. Se va instalando paso a paso, ¿no? Bueno, lo anticipamos, o sea, un desvío. Si la sorpresa no tiene representación, un niño no se sorprende. Un niño está asombrado. Se asombra de que un vaso es un vaso, de que una lámpara es una lámpara, de que la luz es la luz. ¡Oh, una luz! El niño de Picasso, un niño de 2 años antes se sorprende de cualquier cosa. Vive en el asombro. Basta, vayan a ver un niñito de 2 añitos, una niña, menos, 1 año y medio. Viven en el asombro, pero no en la sorpresa, no es la sorpresa, porque no puede haber repetición. Es todo nuevo. Porque la sorpresa sería la inscripción de aquello que asombra, en el retorno de lo que ya se sabe, en el automatón de los signos. Como el niño aún no lo sabe, todo lo que descubre lo asombra, pero no produce un efecto de inconsciente en el niñito de 2 años, no tiene inconsciente. Entonces allí donde no hay saber hay asombro, y más aún si uno intenta ver lo que asombra al niño
como dice Picasso, no lo ve. No lo ve. Sigamos la próxima.